Bueno, pues muchas gracias. No puedo empezar sin agradecer un montón a todas las personas que están aquí, familia, amigos, profesores, y a todas las personas que están en línea, a la gente de Honduras. Para mí es un gusto haber llegado a este momento. A mis directores, bueno, a mi directora, Aida, a todo el sínodo, les agradezco muchísimo por haber aventado este proyecto conmigo y por no haberme soltado en ninguna parte del camino. Amarela, muchas gracias. Y además por animarme a hacerlo en vivo y a hacer presencialidad. Muchísimas gracias. Lo que hoy les presento es producto de varios años de diálogo constante con las personas que están acompañando desde Honduras. Personas que, además de ser mis interlocutores, me recibieron en sus casas, en sus corazones, en sus familias. Me confiaron una infinidad de saberes, sentires y se volvieron mis maestras y maestros. Es un diálogo que se construyó durante la estancia de campo de aproximadamente un año, pero que se ha seguido construyendo. Decidí titular esta tesis, se fue transformando durante la elaboración del proyecto, durante el trabajo de campo, durante el proceso de escritura y hasta apenas hace unos días. Pero bueno, el título final es Desbordar fronteras, desbordar violencias, comunidades político-afectivas frente a las violencias sufridas por personas migrantes hondureñas en México. La comunidad alrededor de la masacre de Cadereyta. Ay Dios, ¿cómo le doy yo lo siguiente? Esta, sí, ¿verdad? Claro que no lo veo. Bueno, como el título lo va anunciando, esta investigación tiene el primer objetivo de analizar cómo se conforman las comunidades políticas que se constituyen alrededor de violencias específicas como la desaparición o la masacre, que sufren específicamente personas migrantes hondureñas. Voy a ir desatando en las siguientes partes por qué me detengo tanto en decir migrantes hondureñas, cuando cruzan por México. El hilo conductor de la tesis, de la investigación, es la historia de una comunidad que se formó alrededor de un suceso específico que hoy reconocemos como la masacre de Cadereyta. En ese sentido, tanto en el escrito como ahora mismo, y siempre me interesa resaltar que esta no fue una tesis que se interesara por analizar un suceso de violencia. En esta tesis no me dedico a analizar la masacre o el porqué, o a detenerme en los detalles de un evento que sucedió aquí en el noreste mexicano el 13 de mayo de 2012. Esta tesis no se interesa por analizar los componentes de violencia, sino por comprender todas las acciones, discursos, prácticas, sentires y saberes que le hacen frente a esta forma de violencia específica y a todas las que hay alrededor de ella. En ese sentido, esta es una tesis que intenta recuperar la esperanza, alrededor de una palabra como masacre que pareciera no tener una oportunidad de vida, y que sí la tiene, conforme me lo fueron mostrando las familias con las que estuve platicando y con las que he convivido y compartido por todos estos años. En ese sentido, a partir de este suceso en específico, de esta comunidad en específico, que son las familias de las víctimas de 9 personas encontradas en este suceso, me pude acercar a la manera en que se construyen comunidades desde otros espacios delimitados por fronteras de estados nacionales, para tratar de buscar, identificar y regresar a casa a quienes han perdido a 2 fronteras de distancia. Si bien es la historia de la comunidad alrededor de la masacre de Cadereyta la que me permite ir hilando toda la historia, también compartí y aprendí de las comunidades que se conforman en torno a la desaparición, que se constituyen como comités de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en Honduras, de las que les voy a hablar más adelante. Y creo que aquí están las compañeras de Amor y Fe y de Cofamipro, que son familiares de personas desaparecidas que se han conformado en estos comités. Como le adelanto. Geográficamente, el corazón de esta tesis está ubicado en Honduras. Ese fue uno de los principales retos, pero creo que es una de las aportaciones y ayuda a sostener lo que les venía diciendo hace unos minutos, y es que si bien ese evento de violencia que sirve como detonador de la comunidad que se conforma está en México, el corazón y las acciones y por tanto la palabra de estas personas está situado en Honduras. En ese sentido, no ha sido sencillo, ¿no?, para muchos de quienes nos acercamos poder
compartir la palabra con ellos y tratar de reventar, efectivamente, de desbordar las fronteras marcadas incluso por nuestros estudios académicos que se quedan centrados en los límites de los estados nacionales. En ese sentido, esta tesis fue imaginada desde acá, pero construida en Honduras y escrita entre México y Honduras. Entonces ha sido también un reto emocional, físico, pero extremadamente gratificante. Estuve viviendo en La Paz, donde está ese logotipo con una manita con roja. No sé si lo alcanzan a ver, ya del lado de Honduras, en el mapa de la derecha, que es específicamente de Honduras, que es el departamento de La Paz y de la Villa de San Antonio, el lugar, el corazón del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, o FAMICEN, conformado por las familias de estas personas. Desde la casa de don Lolo y de doña Lourdes hacía todas las visitas al resto de las familias, pero además sus mismas prácticas y sus mismas alianzas me llevaron a desplazarme por todo Honduras. A Tegucigalpa, donde también hay, bueno, en el centro de Honduras hay otros dos comités de familiares de migrantes desaparecidos, el Comité Amor y Fe y el Comité La Guadalupe, y al norte de Honduras, cerca de San Pedro Sula, en el departamento de Lloro, en el municipio del Progreso, con las mujeres que conforman el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Progreso, con doña Nelia, quien despedimos hace unas semanas, y con el resto de las mujeres que constituyen el primer comité de búsqueda transnacional y de personas migrantes en toda la región. Entonces, fueron 8 meses de estarme moviendo por todo el país y de estar compartiendo la palabra con todas estas personas. Temporalmente, esta tesis es, soy historiadora y casi siempre tienen que detenerme de no regresarme a hablar desde Pangea. Entonces, lo que decidí fue tratar de ubicarme temporalmente en los últimos 20 años, pero siempre remarcando desde el lugar en donde, desde el momento específico en el que se construyó en esta investigación, y me detengo en esto porque me parece fundamental señalar que las reflexiones que hacíamos del pasado y las perspectivas que teníamos del futuro se hicieron entre 2018 y 2019, que marcó un punto de inflexión de continuidades y de rupturas en 3 procesos políticos importantes. En primer lugar, en términos de las movilidades humanas y la gubernamentalidad migratoria. A partir de 2018 y durante 2019 comenzamos a ver, porque se hicieron más visibles, a un grupo de personas migrantes que transitaban como en forma de caravanas por este país. Eso trajo consigo una vuelta de tuerca en las formas de gestionar las migraciones y en la manera en que comprendemos a los sujetos migrantes que van pasando por este país. En segundo lugar, 2018 y 2019 implicaron en Honduras bueno, fue un momento de estallido social que ha sido permanente en ese país, sobre todo después de 2009, es decir, en 2019 se cumplió una década del golpe de Estado en Honduras. Se marcaba una década de políticas económicas de pauperización, de intervencionismo estadounidense, pero también de agudización de ciertas formas de violencia criminal en Honduras. Entonces, la estancia de campo misma estuvo atravesada por revueltas populares, paros nacionales que me hicieron en algún momento salir de Honduras, pero que me permitieron conocer los motivos y las historias de expulsión, no solo de quienes habían salido en 2012, sino de quienes siguen transitando, quienes estaban transitando por las caravanas, quienes hoy mismo están saliendo. Y la tercera es que 2018 para México significó una especie de transición, pero también continuidad en la administración gubernamental del Estado mexicano. La llegada del gobierno de Morena tenía como 2 de sus principales pilares o 2 de sus principales necesidades a abordar. Por un lado, los derechos humanos de las personas migrantes y por otro lado, la atención a las víctimas de diversas violencias en México, entre ellas la desaparición, masacres, feminicidios, secuestros y tortura. Esos 2 pilares con los que se nos presentó el nuevo gobierno tocaban directamente a las familias con quienes yo estaba trabajando. Entonces, pensar desde 2018 para atrás, como decía Walter Benjamin, voltear hacia el pasado y hacia el futuro, desde 2018 implicaba que reconstruyéramos las memorias con lo que estábamos viendo en ese momento suceder. Y bueno, sí. Ya. En términos de rutas teóricas, que además componen las temáticas de investigación que se componen en esta tesis, que
desarrollan en esta tesis, sostengo discusiones como con varias temáticas y problemáticas de la antropología. Por un lado, una antropología de las violencias, discutiendo con autoras que han hablado de conceptos como las violencias encadenadas y un continuum de violencias, pero también quienes han llamado la atención sobre formas específicas que denominamos extremas. Entonces, a lo largo de la tesis también discuto la categoría de extremo o de crueldad para comprender en qué marco se construye eso que ya nos es insostenible de poder ver, de poder escuchar o de poder siquiera comprender. Por otro lado, bueno, justo, ¿no? De ahí, la verdad es que fue un lujo poder dialogar con quienes me leyeron, con quienes he platicado y construido en otros espacios como las compañeras del GIAS y mis compañeras del CIESAS, que también son las interlocutoras. Entonces, no solo es con quien leí, sino con quien he estado platicando y en foros y trabajando con las familias en todos estos años. Entonces, bueno, en términos de la gubernamentalidad migratoria, el trabajo obviamente de Amarela Varela, Nicolás de Génova, Saskia Sassen, Sandro Mesadre y Vanessa Maldonado han sido como mi acercamiento necesario para tratar de comprender las movilidades humanas a partir de la manera en que las gobiernan los entes transnacionales. Y además, el impacto de las narrativas que construyen sujetos ilegales e ilegalidades de todas estas personas que están cruzando. ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. En tercer lugar, tiene que ver con la línea de investigación aquí de ciencias, con los profesores que también están presentes, la antropología de las justicias, que me llevó a reflexionar sobre los sistemas hegemónicos, sobre los conceptos que queremos muy delimitados en torno a las justicias, específicamente de la justicia transicional, categorías como verdad, justicia, reparación y no repetición, para pensarlas en cómo se constituyen en los contextos específicos y las necesidades precisas de la comunidad con la que estuve dialogando. Por último, una literatura que no conocía y que más bien aprendí a comprender hasta que la puse en práctica es de las comunidades emocionales. La posibilidad de construir comunidades políticas a partir de los afectos, entre ellos el dolor y el amor. Ese era algo que yo no tenía contemplado, pero que se fue haciendo mucho más presente a lo largo de las interlocuciones con mis colegas en el CIESAS, pero también por los testimonios de las familias. Sí. La ruta metodológica. Podría contarles cuántas entrevistas, cuántos grupos focales, cuántos cuadernos de campo. En buena medida, cuando pienso en la ruta metodológica, si pudieran sentirla sería en forma de abrazo y si pudieran saborearla sería como café con pan. Fue un trabajo de largo aliento y se posibilitó en buena medida por la invitación a colaborar en un peritaje de reparación. Ahorita voy a entrar a eso, don Lolo. Un peritaje de reparación, como lo señala el concepto legal, de reparación integral del daño para los familiares de las víctimas de la masacre de Cadereyta. Con Aida Hernández, con Alan Rodríguez, Lorena y Clara Inés, realicé esta investigación para entregar un peritaje a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitada por los abogados, bueno, los representantes legales de estas familias, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. No sé si usted por aquí, Fabián, espero que sí. Y en esa medida, más bien a partir de ese trabajo, mi llegada a campo fue como el de la antropóloga que viene a hacer el peritaje. Y en ese sentido, mi presencia implicaba que habláramos quizá de algún dolor que no se quería tocar, y fue un reto importante en todos los meses de trabajo de campo. Sin embargo, fue la paciencia que me tuvieron todas las familias y la guía que dieron para empezar a construir los testimonios desde un lugar diferente al de una entrevista estructurada o al de un grupo focal completamente cerrado. Entonces, sin duda, el trabajo del peritaje fue importante, pero también los otros casos que se fueron construyendo y la manera en la que las comunidades me fueron incorporando, invitándome a participar de los talleres en los que ellos participan para formación de herramientas legales, forenses, en términos de acompañamiento psicosocial, pero también en el acompañamiento que ellos dan a otras familias que están buscando a una persona migrante desaparecida. Entonces, era una observación participante y una participación de observadora y una participación participante según las necesidades se fueran mostrando en campo. Hubo trabajo hemerográfico en los primeros meses en Honduras, mucha revisión hemerográfica. Entonces,
Obviamente hubo una decisión de tomar una serie de testimonios solamente, se quedaron de fuera todos aquellos que podían dañar o lastimar la integridad tanto de las familias como del proceso jurídico que están llevando, y también aquello que yo consideré me fue confiado con una especial confianza, que fue dicho en un especial momento, hasta con un tono de voz distinto, que tomé la decisión de no transformar y de no incorporar a un análisis académico. En ese sentido, los sujetos, los interlocutores, los interlocutores con quienes trabajé esta investigación, es una comunidad muy amplia que se congrega alrededor de las víctimas de masacre y de desaparición, pero que está conformado por los familiares, por el resto de personas que se congregan en los comités, pero también por subjetividades de organizaciones civiles no gubernamentales, como la Fundación para la Justicia, la Pastoral de Movilidad Humana, el equipo argentino de antropología forense, obviamente el CIESA y el GIAS como instituciones. La tesis se divide en 5 capítulos, pero en 2 grandes partes. La primera, que son los primeros 3 capítulos, abordan sobre todo las violencias, ¿no? Las rutas teóricas que comenté de la antropología de la violencia. La primera parte se enfoca en las violencias y tiene que ver, o sea, se regresa a Honduras y se regresa a 2009. Es una tesis que transita geográfica y temporalmente por diferentes formas de violencia que se encadenan. La segunda parte ya habla propiamente de las comunidades y de las estrategias que utilizan para hacer frente a todas esas violencias. El primer capítulo, volver la mirada a Honduras, volver la mirada a 2009, tiempos y geografías del agravio, nace de la exigencia también de mis interlocutores. No sé si por aquí esté Juan Suazo, con quienes conviví y viví la mayoría del tiempo, que me decía Sandra, es que es necesario que sepan lo que está pasando en Honduras. Necesitamos que sepan lo que está pasando en Honduras. Mientras nosotros veíamos llegar las caravanas, escuchábamos y leíamos de narrativas que les construían, ya sea A como criminales o B como víctimas de violencia, la textura de las diferentes manifestaciones de sufrimientos, de pobreza, de violencias en Honduras, era algo que las familias me exigían pusiera o plasmara en la tesis. Este capítulo nace en buena medida de esas exigencias, y es a partir de lo que estábamos viendo con las caravanas, pero también de lo que había sucedido con sus seres queridos. Las caravanas no eran ni la primera ni la única manera de salir de Honduras, y eso es algo que me reiteraron constantemente. Y no todos salían por esa violencia que nos era representada por los periódicos aquí en México. No todos salían por esa violencia criminal, y en los testimonios tanto de las familias de las víctimas de la masacre de Cadereyta como del resto del comité, se señalaban esas violencias que de pronto se cierran en la tasa de homicidios, por ejemplo, pero también todos los procesos de despojo territorial, de pauperización, de bajos salarios, altos precios de la canasta básica, que se venían viviendo desde 2009, bueno, desde antes, pues, pero que se habían agudizado en 2009 con el golpe de Estado. En ese sentido, en este capítulo hago una crítica a la representación de la Honduras violenta, ¿no? a la representación que hemos hecho de una Honduras violenta y de las personas hondureñas como si fueran solo criminales o víctimas de esa violencia. El segundo capítulo sigue explorando esas violencias que se encadenan, pero ahora durante el trayecto migratorio. Esas fotos las tomé durante cuando vino la caravana, la de Ayesa. Cuando estuvo la caravana, cuando llegó la primera caravana aquí al estadio, ahí estábamos, y luego me tocó regresar a Honduras. Entonces, este segundo capítulo, aunque no quería, no puede despegarse de todo lo que estábamos viendo en las caravanas, incluso cuando mi perspectiva fuera muy diferente o distinta en algunas maneras a lo que estaban viendo los que habitaban la Honduras de la expulsión. No era la misma la perspectiva que sosteníamos en los diálogos con Amarela, con Vane, con Maggie, con un montón de personas que estaban colaborando en los albergues, en el estadio, y con la que nos estaban dando desde Honduras. Entonces, bueno, este segundo capítulo explora esa cadena de violencias ahora durante el trayecto migratorio. En este capítulo asomo ya una noción de justicia que se ha pedido por estas familias desde hace mucho tiempo, y el resto de las comunidades en búsqueda. Es decir, una noción de justicia que se ancla en el principio de no repetición. La justicia para las personas que han sido víctimas de masacre o de desaparición se cumple sí, solo si las personas migrantes que van transitando tienen derecho a un tránsito libre.
que nadie más vuelva a pasar lo que nosotros pasamos implica que ninguna persona migrante más desaparezca o termine en un evento de violencia común. Entonces, tanto en el discurso como en las actividades cotidianas y públicas de estos comités, de estas familias, hay una exigencia por los derechos de las personas migrantes. Don Lolo me decía recién en nuestras primeras pláticas que quizá el perdón tendría cabida en un sentido muy amplio si se terminara contra la xenofobia. Si se terminara y se atacara la xenofobia con todas las personas migrantes que van transitando. En ese momento era finales de 2018, yo iba entrando en la segunda o la tercera carta. En este capítulo, nuevamente a partir de lo que estábamos viendo desde Honduras con las caravanas, analizo 2 décadas de políticas migratorias regionales que han reforzado la idea de las personas migrantes, o sea, que esta construcción que se les hace desde Honduras como criminales o como víctimas se refuerza en el trayecto migratorio, ya sea a partir de las políticas migratorias que les criminalizan en términos de la seguritización de las fronteras, o también incluso con las legislaciones a un paradigma humanitario, a una parte de él, del norte global, que supone que las personas migrantes son sujetos de intervención, que son todos por sí mismos víctimas que tienen que ser rescatadas. Entonces, hago una crítica a esas 2 maneras de construcción porque sostengo que efectivamente son esas políticas y esas construcciones de subjetividades las que vulneran más a las personas en tránsito. El tercer capítulo fue sinceramente el más difícil de escribir porque implicaba tocar el evento en sí mismo y no quería reproducir las violencias que incluso las narrativas que dieron las noticias sobre la masacre de Cadereyta habían hecho. En ese sentido, en este capítulo, lo que hice fue acercarme a los textos periodísticos, a muchísima hemerografía, también a las declaraciones estatales y a documentos estatales, como la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que va deshilando los hechos de la masacre de Cadereyta. No me detengo en el capítulo para explicar los detalles de la crueldad ni el manejo de los cuerpos de las 49 personas que se encontraron en el kilómetro 47 en el poblado de San Juan. Intento reconstruir cómo se les fue desapareciendo y despojando de identidad, tanto por las prácticas de los perpetradores directos como las prácticas de las burocracias estatales. En esta línea del tiempo, lo que intento hacer, bueno, y que es algo que desarrollo a lo largo del capítulo, es lo que sucede con estas personas desde el momento del hallazgo de los 49 cuerpos mutilados en el poblado de San Juan, Cadereyta, Nuevo León, el 13 de mayo, hasta el momento en que vuelven a casa, el 22 de julio de 2014. A lo largo, bueno, a través de esas fuentes, recupero que desde junio de 2012 las familias, el Estado mexicano y el Estado hondureño ya tenían indicios de identificación de estas personas y aún con ello fueron enviados a la fosa común en diciembre de ese año. Ese proceso de desaparición y de despojo de identidad hizo todavía más largo la incertidumbre, el sufrimiento y el tiempo de espera para que pudieran devolverles a casa, además de todos los pasos que tuvieron que dar las familias desde Honduras que solo tenían noticias incompletas de lo que había sucedido y que tenían la certeza de no saber de sus seres queridos, en ambos sentidos. No, ya no. En este capítulo me detuve en señalar de aquello que llamamos, pues cómo construimos aquello que llamamos cruel o extremo y cómo excede a las prácticas realizadas por los perpetradores directos en el manejo de los cuerpos al momento de la masacre. Sostengo que la crueldad y lo extremo también es algo con lo que se puede calificar al manejo directo de los funcionarios, peritos, burocracias estatales y que además, como señalaban las familias, no son prácticas aisladas sino sistemáticas. La práctica de desaparición a partir de los crímenes de oficina, las violencias burocráticas, como recupera Carolina Robledo, son parte de ese continuo no solo de violencias, sino de violencias extremas, en tanto manifestaciones de crueldad sobre los cuerpos de las personas y sobre su dignidad humana. Señalo que también existe crueldad en las narrativas que reprodujeron una y otra vez a las personas reduciéndolas a partes de sus cuerpos, olvidándose que eran personas migrantes con familias que iban transitando crisis.
En este capítulo también desarrollo la importancia de nombrar masacre, aun cuando el delito no esté tipificado en México y aun cuando el concepto sea difícil de nombrar por el dolor que supone para muchas de las familias. Hay un esfuerzo político y un esfuerzo afectivo en posicionar el concepto para que no se siga nombrando como un multihomicidio o un homicidio múltiple o solo asesinato, sino posicionar el concepto de masacre y además ubicarlo como un evento que ha sucedido sistemáticamente en México contra esta población. Ubicarlo de esa manera como me pedían algunos de las familiares de las víctimas o como escuché en discursos públicos, ayuda a pensar el lugar que ocupan estos eventos de violencia en las formas en las que se gobiernan las migraciones. No de manera directa, no de una forma completamente desincentivadora. Ahora mismo las familias de varios de ellos están cruzando, están intentando cruzar. Entonces, estos eventos no desincentivan per se la masacre. Perdón, la migración. Lo que hacen es transformar las políticas migratorias que se vuelven todavía más, que se fortalecen en una retórica de salvacionismo que termina o deportando y que no frena todos estos eventos que hemos continuado ahora sí. El cuarto capítulo, ya es la segunda parte, el cuarto y el quinto capítulo, ya habla sobre las comunidades político-afectivas. Ahí el argumento central es que estas comunidades se conforman a partir del dolor. Lo que escuché una y otra vez con las familias, con las hermanas, los hermanos, es que el COFAMISEN, el comité, era un comité que había nacido del dolor. Con el tiempo conocí y comprendí de otros afectos, como el amor, cariño, pero son estos los primeros movilizadores y detonadores de un común que se va conformando para hacer frente a todas las violencias que vimos en el capítulo anterior, a todos los sujetos que las ejercieron, Estado, grupos criminales, agentes de migración, funcionarios en sus mismos países. Entonces, sostengo que es una comunidad convocada por el dolor de no saber del paradero de sus seres queridos, del dolor que generaba conocer una noticia incompleta de la posibilidad de que los suyos estuvieran entre las víctimas de las masacres, del dolor generado por la incertidumbre. La construcción de comunidad, y ahí recupero todo el camino que hicieron, aquí están Patti, Lía, Doña Lu, Doña Gina, Marilyn, eventualmente Carlita, Cristina, Don Lolo, todo el camino que realizaron para hacer frente a las burocracias estatales de dos estados nacionales, no solo del Estado mexicano, sino también del Estado hondureño, y obligarles de todas las formas posibles a que se comunicaran entre ellos para poder identificar a aquellos que estaban ahora en una fosa común, bueno, y antes como no identificados, pero también para seguir buscando sus extraños. Entonces, sostengo que este primer camino que realizó lo que ellos mismos llaman la comunidad germinal implicó el primer acto radical de romper el silencio, que es la primera forma de hacer frente al terror. El silencio al que les había convocado la noticia incompleta y el horror de las noticias fue roto poco a poco a través del acto de juntar los expedientes, que más que juntar los expedientes era compartir lo que estaban sintiendo, compartir las noticias que se tenían y empezar a caminar juntas hacia la Cancillería hondureña para que hiciera los trámites necesarios para la búsqueda. Como ellas y mismas me fueron trazando una y otra vez, también como decían el resto de los comités, estas comunidades se conforman sobre las experiencias, pero también sobre los saberes que tuvieron que ir desarrollando en el camino, aprender a ser psicólogas, investigadoras, abogadas e incluso forenses, que les posibilitan realizar todas estas acciones. En tanto que es una comunidad ubicada en Honduras y su búsqueda tenían que realizarla en México, muy temprano esta comunidad rompió fronteras e intentó comunicarse con diferentes personas y encontrarse con diferentes organizaciones que ya estaban trabajando desde México, la Casa del Migrante de Saltillo, el equipo argentino de antropología forense, la Fundación para la Justicia, que estaban ya tratando de cuidar los cuerpos de las personas que habían sido identificados o que habían perdido la vida en, desde la masacre de San Fernando y desde los feminicidios en Ciudad Juárez en 2009. Entonces, mientras la comunidad en Honduras estaba organizándose, rompía el silencio, compartía cafés, hacía expedientes, se enfrentaba a la Cancillería, la comunidad de saberes, pero también de afectos, conformada en México por estas organizaciones,
estaba buscando a las familias de esas personas que no sabían, que asumían que podían ser personas migrantes centroamericanas que habían cruzado en un contexto de clandestinidad. Ya voy. Con las palabras de las familias pude identificar a todos estos otros sujetos con quienes dialogan, de quienes aprenden, pero también a quienes enseñan una práctica de búsqueda desde un lugar distinto. Aunque quizá en el discurso público son predominantes los saberes forenses, jurídicos, en las prácticas hay una reapropiación de los conceptos. Se apela a los sueños, a los sentires, a la escucha para hacer las búsquedas, no necesariamente a los saberes técnicos a los que invitan estas otras comunidades. El camino que llevaron a cabo desde que escucharon la noticia a unos días de sucedida la masacre, es que fueron apenas unos días, 2 días después sucedió la masacre, porque Fabricio Suazo llevaba de identificación con él, entonces hubo filtraciones que les hicieron saber a las familias que probablemente los muchachos estuvieran ahí. Pero desde ese momento que se movilizaron pasaron 26 meses para poder devolverlos a casa, para poder arrebatárselos a la cosa común a los que los había consignado el Estado mexicano. En este cuarto capítulo, en la última parte, hablo del potencial político que hay en los procesos de repatriación de personas migrantes que han desaparecido y fallecido. Es un acto con el que se devuelve no solo a una persona su lugar de origen, sino la identidad y la humanidad arrebatadas. Reflexiono sobre la potencia del acto de repatriación a través de una viñeta etnográfica de la noche en que llegaron los muchachos. Analizo como los varios momentos en que revierten esa desechabilidad, esa poca importancia que les dieron en su tránsito por México, quizá les dimos también en un marco social que hemos construido cuando pasaban por México. En el momento de devolverlos a casa, en un ritual funeral digno, acompañado de toda su comunidad que les esperaba ya, pudieron de alguna manera revertir, aunque no se esperaban que volvieran así, han podido de alguna manera revertir todas las violencias que se habían construido sobre ellos y sobre una comunidad migrante. Bueno, ese es el lugar donde está Mauricio Suazo. Con Alejandra aprendí que hay mucha literatura clásica que habla sobre el duelo, que supone que cuando se restituye el ser, el proceso se cierra. Lejos de eso, lo que las familias me enseñaron es que no se cierra, sino que se abren otras posibilidades de seguir con los procesos de búsqueda, ahora de otras personas que están desaparecidas. 3 meses después de que los muchachos regresaron a casa, 3 meses, bueno, ya se venía gestando desde antes, pero los familiares decidieron construir un nuevo comité de familiares de migrantes desaparecidos del Centro de Honduras, para buscar a otras personas migrantes que estuvieran desaparecidas. Ha sido como el camino que ellas y ellos ensayaron para devolver a los suyos a casa, lo que les ha permitido encontrar a otras personas, hacer las alianzas, hacer las comunicaciones necesarias. Así encontraron a Marvin Leodán, que perdió la vida en la masacre de San Fernando, y a muchísimas personas más. Pero también abrieron un camino para la búsqueda y la construcción de justicia. Nuevamente para lo que podemos denominar el caso, apropiándose y apropiándonos del discurso jurídico, pero también de justicia en un sentido más amplio, y de eso trata el último capítulo. No, es acá. Bueno, en el 5º capítulo lo que hago es una reflexión incluso del proceso del peritaje. No recupero propiamente los resultados, sino reflexiono cómo es que fuimos construyendo, cuál es el papel de la antropología en un espacio de violencias, y fui reafirmando lo que se fue asomando en los capítulos anteriores, que las prácticas, las exigencias y las palabras de esta comunidad rebasan y desbordan los conceptos delimitados, por ejemplo, de justicia y de reparación. Las justicias no se reducen al castigo, y la reparación no solo es indeseable, sino que es completamente irreductible a procesos de indemnización. Lo que aprendí con ellas y ellos, eso es uno de los papelógrafos de uno de los talleres, era el principio de no repetición que fui desarrollando en cada uno de los capítulos. Que nadie más pase lo que nosotros pasamos implica que ningún migrante más pase por lo que pasaron sus familiares, que ninguna persona más tenga que pelear con la Cancillería o con ninguna otra burocracia,
que nadie más le lleven a su persona identificada a la fosa común, que nadie más tenga que ver a un familiar salir expulsado de su país de origen. La no repetición desborda en sí mismo el acto de violencia extrema que podía estar situado el 13 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León, con 49 personas. La comunidad agraviada se hace mucho más amplia y, por tanto, las nociones de justicia agrupan a vivos, a muertos y a desaparecidos. En cuanto a la reparación, fue un concepto rechazado por las familias de manera directa, por lo que supone en tanto parece o lleva a pensar en la cosificación de los sujetos. Por el contrario, partieron del resarcimiento nuevamente para una comunidad mucho más ampliada que la de ellos mismos y siempre pensando también en aquellas personas de los núcleos familiares que requerían de más cuidado, las madres, las abuelas, los padres, los hijos, las hijas, los sobrinos y los sobrinos. En este último capítulo también hice una autocrítica a la manera en que nos acercamos a veces y las posibilidades que existen en escuchar los silencios, los sueños, las canciones, una serie de testimonios que no tienen lugar y que nunca van a alcanzar espacio en ninguno de los tribunales estatales, ni de justicia transicional, ni de justicia canónica, y que de pronto es deseable que no lleguen hasta allá porque su potencia desborda esas categorías que tenemos establecidas en nuestros códigos penales. Esta es la mesa de honor del 10º aniversario de la masacre de Cadereyta. Y nada, es a ellos a quien aprendí a conocer y bueno, quienes también de alguna manera me abrieron las puertas de sus casas. Y creo que, bueno, tengo todavía 2 minutos. Reflexiones, aportaciones y diálogos. Primero en un sentido muy técnico, ¿no? A partir de los 2 apartados centrales de la tesis, si hay algo que quedó claro es que las violencias que generan sufrimiento y los agravios desbordan, lo que decía hace unos minutos, desbordan las violencias extremas que quizás son las más audibles o las más visibles, o de las que ya de pronto no podemos cerrar los ojos. Los agravios en ese sentido tienen que expandirse, como decían las familias. El gobierno hondureño es tan responsable como el gobierno mexicano. Se tiene que pensar en una justicia que amplíe, o sea, los agravios desbordan también las temporalidades, las responsabilidades y los sujetos agraviados. Los responsables no se reducen a los perpetradores directos de la actual masacre. Quizá una de las cosas más importantes que no eran obvias es que los marcos sociales, la justicia hegemónica, pero también los marcos sociales en los que nos movemos, no están calibrados para escuchar ese continuum de violencia, o a veces no estamos calibrados para escuchar ese continuum de violencia. Alguien me decía, es que de pronto los ven hasta que ya están muertos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué es lo que se tiene que construir para abordar todas esas violencias discursivas, narrativas, cotidianas y no esperarnos, como decía lo que tenemos que esperar a que los hayan masacrado? ¿Es acaso eso lo necesario? Por otro lado, que las narrativas prácticas de políticas de securitización regional, de gubernamentalidad migratoria, pero también de los medios, han forjado la construcción de un otro específicamente en Centroamérica y sobre todo en Honduras como una persona atravesada por violencias. Y eso les vuelve vulnerables en su tránsito por México y en el tratamiento cuando hay que buscarles, hay que devolverlos a casa. Para mí fue un hallazgo, ¿no? Quizá porque vengo de una formación de pronto política un tanto patriarcal, pero que se puedan hacer comunidades políticas desde los afectos y desde las emociones, y que es completamente necesario y que no hay manera de construir conocimiento si no es con los afectos y las sensibilidades bien puestas. Que estas comunidades rebasan los lazos del familismo y convocan a una diversidad de sujetos individuales y de organizaciones. A mí, a ustedes les están convocando en este momento. Entonces, esa comunidad se hace amplia mucho más allá de tener un lazo sanguíneo con ellas y ellos. Por eso les buscamos a todos. Se constituyen comunidades de afectos y de saberes, ¿no? Los dos van tejiéndose, pero además los saberes están en constante debate, en constante resignificación y en constante diálogo, aunque efectivamente hay algunos que públicamente escuchamos más, ¿no? Como el saber jurídico y el saber forense. Y eso,
que se desbordan los conceptos de justicia a reclamar una perspectiva regional más allá de las fronteras políticas y más allá de los sujetos directamente agraviados, en una temporalidad que mira necesariamente por los que vienen cruzando y que construye memoria para quienes ya no están. Hasta encontrarles a todos y que nadie más vuelva a pasar por eso. Gracias.